Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo pasado os hablé de manejo energético y en el vídeo de hoy os voy a hablar de energía masculina y energía femenina. La energía es algo que está presente en nuestro entorno, en nuestro día a día, porque es fuerza creadora, es vida, lo vemos en el Sol, desde la energía vital, lo vemos en el electromagnetismo. Los planetas cuando se mueven generan influencias electromagnéticas. Nosotros mismos a lo largo del día, según en los espacios en los que estamos, si pasamos mucho tiempo cerca de computadoras, ordenadores y no corre mucho el aire, nos cargamos de electricidad y necesitamos descargar toda esa electricidad, ¿no? Sin ir más lejos, la energía masculina representaría el polo positivo, esa energía de arranque, esa descarga eléctrica, y la energía femenina representaría el polo negativo, que es la magnética, la que absorbe, la que recibe. La energía es una fuerza que permite hacernos un trabajo, una fuerza de trabajo. Y en el ámbito simbólico o espiritual, cuando hablamos de energía, hablamos también de fuerza creadora femenina, fuerza creadora masculina. El masculino se asocia a ese polo activo relacionado con la fuerza de arranque, con el dar, con el actuar, con el proveer. Y el femenino se asocia con un polo más receptivo, al sostener, al recibir, al expandir, al magnetizar, al atraer. En el ámbito espiritual ya se habla de la energía femenina y masculina en muchísimas filosofías antiguas, como por ejemplo en el taoísmo se habla del yin y el yang, como opuestos complementarios que funcionan como una unidad, que se complementan, que el uno no es sin el otro. El yang, que vendría a ser la energía masculina, representaría el cielo, la luz, lo que penetra, y la energía femenina, la tierra, la oscuridad, la que absorbe, la que recibe. En astrología también se habla de energía masculina y femenina. La masculina se asocia al astro sol, que está vinculado al padre, al arquetipo del padre, a la consciencia, al plano más racional, a la forma de expresarnos, al cómo vemos la vida, cómo la vemos y cómo la percibimos. La luna presentaría la energía femenina y está asociada al arquetipo de la madre, al subconsciente, a las emociones, a todo aquello que queda en el inconsciente y que es difícil de acceder a través de la razón. A menudo se asocia a los mecanismos emocionales inconscientes, los mecanismos infantiles a partir de los cuales nosotros reaccionamos como una forma de protección, de forma inconsciente. Por otra parte, cuando hablamos también de energía femenina masculina, que en la psicología junguiana se habla también del arquetipo femenino y el arquetipo masculino. Jung creía que el inconsciente tenía un papel muy importante en el desarrollo de la personalidad y la conducta de las personas. Y Jung desarrolló el concepto del inconsciente colectivo, que vendría a ser esa parte de la psique que contiene como una especie de modelos innatos ya presentes en nosotros antes de nacer, y que están presentes en todos los seres humanos, sin importar la cultura o el espacio geográfico al que pertenezcan. Todos los seres humanos estamos conectados a través de ese inconsciente colectivo, con una serie de imágenes, de modelos, de valores, de formas de interpretar nuestra realidad. De hecho, Jung hablaba de que los arquetipos podían ser observados a través de la mitología, como de alguna manera todos aquellos personajes mitológicos representaban valores humanos, como si de alguna manera estos se hubieran encarnado en personajes, como una forma de hacer más fácil, más comprensible para las personas cómo funcionan todos estos arquetipos, todos estos personajes internos dentro de nuestra psique. Y esto ha estado muy presente desde la antigüedad en las diferentes culturas humanas, como el conocimiento se transfería a través de la palabra, a través de fábulas, de historias, de relatos, que no eran más que enseñanzas, formas de transmitir el conocimiento a través de narraciones, personajes, los cuales encarnaban o representaban un arquetipo, un modelo, una forma de comportamiento. De alguna manera aquellos personajes encarnaban los valores aceptados de esa sociedad, de esa cultura, y aquellos que no eran tan aceptados, que eran rechazados y a los que tememos o rechazamos, pero de los cuales podemos aprender también.
De este modo, los arquetipos vendrían a ser facetas de nuestra personalidad, personajes internos, que reflejan diferentes aspectos de nuestra psique, de forma muy similar a la astrología. La astrología trabaja a través de arquetipos y con la observación de los diferentes planetas, dónde están situados, en qué signos están situados, qué aspectos o relaciones tienen entre unos y otros, podemos observar cómo esas diferentes partes de nosotros mismos, esas diferentes facetas, se expresan, qué es lo que tiene más importancia para nosotros, de qué forma lo expresamos, cómo nos relacionamos con otros y por qué lo hacemos de esa manera. Y tal y como decía Carl Jung, a medida que tú expandes ese conocimiento o reconoces en ti esos diferentes arquetipos o esos diferentes personajes internos a través de la carta natal, mayor conocimiento tienes de ti mismo y por lo tanto más te acercas a la integración de tu ser, de las diferentes energías o de esos diferentes aspectos de ti mismo que forman parte de tu ser, de tu esencia, que va mucho más allá que de la personalidad. Y de forma similar operan los arquetipos masculino y femenino, que no dejan de ser dos de los muchísimos otros aspectos o facetas o personajes que tenemos dentro de nuestra psique. Entonces Carl Jung, cuando hablaba del arquetipo femenino-masculino, él nombró como ánima a esa parte femenina que está dentro de la psique masculina y ánimos como aquella parte masculina que está dentro de la psique femenina. El arquetipo femenino o el ánima se asociaría a aquellas características de empatía, confianza, intuición, conexión emocional con otros. El arquetipo masculino o el ánimos se asociaría a las características del pensamiento lógico, de la resolución de problemas, de la estabilidad emocional, de la fortaleza. De manera que tanto hombres y mujeres, sin importar el género, ambos poseemos estos dos arquetipos dentro nuestro, el femenino y el masculino. Sin embargo, de alguna manera, las mujeres estamos más conectadas de forma innata, de forma natural, al arquetipo femenino y los hombres están más conectados al arquetipo masculino, de forma biológica, porque es algo que está conectado con nuestra biología, con nuestra forma de operar. Así como las mujeres suelen ser más intuitivas que los hombres, por una serie de disposiciones biológicas, y los hombres suelen ser más racionales, suelen pensar más en resolver conflictos, están más enfocados en la resolución de problemas. Evidentemente esto no significa que las mujeres no dispongan de esas capacidades, ni que de los hombres dispongan de esas otras capacidades intuitivas. Es simplemente una disposición biológica. Aún así, habrán también mujeres que, a pesar de tener esa conexión natural con el arquetipo femenino, utilizan más a menudo en su día a día la energía masculina o se sienten más cómodos usando la masculina, y habrán hombres que, por lo contrario, que a pesar de conectar de forma natural con el arquetipo masculino, a diario utilizan más su energía, su arquetipo femenino, operan desde su energía femenina de forma prioritaria y no está ni bien ni mal, simplemente son disposiciones energéticas. Lo importante es ser capaz de armonizarlas, de utilizar ambas, porque así como el yin y el yang habla de que son opuestos complementarios, hay momentos en nuestra vida en los que necesitamos operar desde el masculino y hay momentos en los que necesitamos operar desde el femenino. Se tiene que crear una armonía. No tiene que ser equilibrado porque, como os he dicho, habrán personas que operan más desde el masculino y otras desde el femenino, sin importar el género, sino se trata más de tener la capacidad de fluir entre el uno y el otro, de armonizarlas, de ser consciente de que disponemos de las dos y utilizar uno o el otro en función de la situación, de la circunstancia que requiera el uso de esa energía. Carl Jung también decía que el ánima en los hombres, visto como el inconsciente colectivo, como es esa parte de su psique que no tienen tan presente como su arquetipo masculino, para ellos el ánima, dentro de su psique, sería el cómo creen que debería ser una mujer, el ideal que tienen de lo que es una mujer o de cómo debería ser una mujer, cómo debería comportarse. De manera que el ánima en los hombres se desarrolla a través de la experiencia personal de la interacción con otras mujeres.
a través de la madre, de las hermanas, de la pareja. Todo esto, todas estas interacciones, contribuirían a la creación de esa imagen del ánima de una forma más personalizada. Es decir, que si bien ellos ya tienen ese arquetipo dentro de su psique, sería a través de la interacción con otras mujeres como se personalizaría, se actualizaría. Y de forma similar ocurriría con las mujeres y con el ánimos. El ánimos vendría a ser esa parte masculina que está dentro de la mujer, dentro del psique de la mujer, en el inconsciente colectivo de las mujeres, y este representaría aquella idea que tienen las mujeres de lo que es ser un hombre o cómo deben comportarse los hombres, de manera que será a través de la interacción con otros hombres, con el padre, con los hermanos, con la pareja, cómo las mujeres actualizarían esa idea que tienen de lo que es ser un hombre o cómo se comporta un hombre. Esto, como comprenderéis, en función del entorno en el que nos encontremos, se tendrá una percepción más o menos positiva de lo que es ser un hombre o lo que es ser una mujer, y evidentemente esto variará muchísimo, ¿no?, de una persona a otra, pero sin entrar al tema del género, que no es a donde yo quiero llegar, lo que vengo a decir es que ambos disponemos de esas dos energías dentro nuestro, y es importante tener presente lo que significa y lo que cada energía representa y qué función tiene para aprender a relacionarnos con los demás de una forma más saludable. Porque lo que ocurre es que, como vivimos en una sociedad en la que se ha premiado mucho a todo lo que es masculino, se ha tendido también a desprestigiar a la energía femenina, a lo femenino. Se ha ido cargando de un contenido muy negativo, se ha ido desvirtuando la idea de lo que es el femenino y lo que es el masculino, y han ido absorbiendo, recogiendo una serie de información, experiencias y de ideas confusas y bastante negativas, tanto del femenino como del masculino, y todo esto ha entorpecido las relaciones entre las mujeres y los hombres, creando mucha tensión, y en vez de armonizar la relación entre los unos y los otros, parece que ha tendido como a los polos, ¿no?, al extremo, ¿no?, o mujeres o hombres. Evidentemente aquí yo no estoy entrando ni en temas de abuso, ni en temas de política, simplemente estoy hablando a nivel energético y a nivel relacional, y el cómo impacta todo esto en nuestra forma de relacionarnos. Entonces, lo importante aquí es ser capaz de reconocer ambas energías y utilizarlas, tanto si sois hombres o mujeres, o os identifiquéis como hombres o os identifiquéis como mujeres, que tendréis la capacidad de detectar ambas y utilizar ambas de forma armónica. Que no porque os identifiquéis como mujer o como hombre, que solo utilicéis una de ellas, porque eso os dañará. De hecho, en la actualidad encontramos que las mujeres que estamos en principio muy conectadas con nuestro cuerpo, con la intuición, somos cíclicas, y nuestra forma de percibir el mundo, de expresarnos y de vivir el día a día va cambiando a lo largo del ciclo. Somos 4 personas muy diferentes a lo largo del ciclo. Entonces, todo esto tiene unos dones, nos aportan una serie de características muy particulares en la hora de percibir nuestro entorno. Somos muy sensibles a nuestro entorno, tenemos la capacidad de percibir muchísimas cosas que van más allá de la razón, porque estamos muy conectados, muy en sintonía con nuestro cuerpo. Somos más intuitivas y percibimos muchas cosas del alrededor, ¿no? Y tenemos esa capacidad también de visionar, de intuir cosas, ¿no? Y esto se ha distorsionado también mucho, ¿no? Se le ha dado otra idea más negativa, ¿no? Pero bueno, digamos que el hombre también tiene esa capacidad intuitiva, también, evidentemente también puede conectar con su cuerpo y con sus emociones, pero lo hacen a nivel tan profundo como lo hace una mujer. No tienen esa capacidad de conectar con el cuerpo de forma tan profunda como lo hace una mujer y de intuir su alrededor. Y bueno, lo que vengo a decir es que como vivimos en una sociedad que está muy masculinizada, se premia más lo masculino, se ha dejado un poco de atrás toda lo que representa el femenino, ¿no?, que es un poco también la conexión con la tierra, con el cuerpo, la pausa, esa pausa para poder descansar y después seguir, ¿no? El operar a través de fases, de tiempos, de procesos, de ciclos, como la naturaleza,
en vez de ir simplemente al producir, al crear, al actuar. Hay veces que en la vida funciona a través de procesos, ¿no? No podemos estar siempre creando, siempre actuando, siempre impulsando, porque nos desgastamos. Hay momentos de pausa, hay momentos de calma, hay momentos de reflexión y de introversión. Igual que las estaciones, ¿no?, naturales, está el verano, la primavera, es la expansión, el crecimiento, crecen los frutos, se multiplican, se expanden, se reproducen. Después llega el otoño, un poco de calma, de pausa. Después llega el invierno, ¿no?, que es el silencio, la regeneración, pero para después volver a la primavera y el verano. Entonces, lo mismo ocurre con nosotros, con nuestra energía y con nuestros procesos personales, con nuestras crisis. Entonces, las crisis personales también están conectadas con esto, ¿no?, que con procesos, con momentos, con ciclos. Si tendemos a verlo todo desde una perspectiva como si el tiempo fuera lineal, genera mucha angustia y mucha tensión y mucha ansiedad de ¿por qué no estoy donde yo quiero llegar? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Me quiero quitar esto de encima, no quiero sentir lo que estoy sintiendo, quiero ir ya hacia donde quiero ir. Y nos saltamos, nos olvidamos, es que somos cíclicos. Todo va por procesos, por etapas, y el que te estés sintiendo así quizá es una parte necesaria, es una parte de esa etapa para llegar a la siguiente etapa, pero se requiere pasar por ese proceso de incomodidad, de tensión, para descansar, para ir hacia adentro también y reevaluar qué está pasando y después reconstruirte y entonces iniciar con más fuerza, ¿no? Iniciar además con más sabiduría, con una visión diferente. Así que bueno, a grandes trazos pues tenemos dos energías, masculina y femenina. Cada una dispone de una fuerza creadora distinta y de unas características distintas, y ambas son complementarias, se complementan. Os decía, la energía masculina o el divino masculino en la espiritualidad se comprende como esa energía, ese polo positivo, activo, como la energía de acción, como la actividad, y se asocia con la capacidad de liderar, de guiar, de marcar el camino, con la capacidad también de proveer tanto de resolucionar problemas, de solucionar problemas, de actuar, de proveer. Además, se asocia con la capacidad de proveer seguridad, tanto física como emocional. Se asocia con proteger, con sostener. Se asocia también a la mente, a la razón lógica, la capacidad de resolver problemas, a la estrategia y por ende con la capacidad de liderar, de emprender, de iniciar. La energía femenina o el divino femenino, la espiritualidad, se asocia con el polo negativo, que es pasivo, que es receptivo, absorbe, que recibe, y se asocia a la capacidad de recibir para expandir, para crear, para dar vida, ¿no? Si pensamos en el útero, recibe y expande, ¿no?, y crea vida, pero no solamente la vida de una persona, ¿no?, sino que también creamos ideas, creamos proyectos, creamos armonía, podemos crear belleza, de manera que el femenino recibe y expande, es magnético, recibe del masculino y expande y crea también. Esa capacidad de expandir lo que recibe y de crear armonía en ello, de crear integridad, de manera que recibe, acoge, nutre, intuye, y en esa capacidad de intuir y de percibir de su entorno, tiene la capacidad también de visionar, de proyectar, si no bien tanto desde la mente lógica como el masculino, que lidera, organiza, planea y actúa. El femenino lo hace más desde la intuición, desde lo que percibe, desde los sentidos, de esa percepción que recibe a través del cuerpo. Su cuerpo actúa como un oráculo y es desde ahí que puede visionar, que puede intuir. Si bien el masculino se asocia a la mente, a la razón, y el femenino se asocia al cuerpo, a la intuición, a esa capacidad de conectar con el todo, además de alquimizar las emociones, de conectar con esas emociones, con ese caos emocional, con esa incoherencia interna de la vida y transformarlo, fluir en esas emociones, transformarlo en sabiduría y por lo tanto en fuerza, en poder,
De manera que el masculino actúa, provee, inicia, sostiene, provee seguridad, protege. Y en proteger y en proveer seguridad permite al femenino expandirse, conectar con las emociones, conectar con esa vulnerabilidad para expandirse, para fortalecerse, para transformarse y para visionar. De modo, como veis, el uno no es sin el otro, se necesitan los dos, son complementarios. El uno provee y el otro con eso crea, expande. El uno lidera y el otro visiona, guía. El uno dice, es por ahí, hagamos esto, y el otro observa, percibe, intuye y redirige, armoniza la visión del masculino, aporta coherencia, aporta intuición. El masculino tiene la capacidad de sostener, de conectar con esa fuerza interna, como la raíz de un árbol, de hacerse vasto y rígido para poder proveer, proteger y contener la incoherencia de la vida, la adversidad, el caos, el cambio, que esto también un poco está conectado con lo femenino, ¿no? Con las emociones, con el cambio constante, con el... Y en hacerse vasto el masculino permite contener el femenino. Y el femenino de este modo puede conectar con esa vulnerabilidad y hacer alquimia emocional y trascender todas esas emociones, todo ese dolor que pueda sentir en fuerza, en sabiduría. ¿Qué puede ocurrir cuando no se tienen estas dos energías muy presentes y no operamos con ambas, sino que nos quedemos solo atascadas en una de ellas, ¿no? O operamos solo desde una y a costa de la otra? Pues puede pasar que se creen desequilibrios energéticos. Por ejemplo, un hombre que opera desde un masculino que no está bien regulado y que al no estar bien regulado excluye el femenino, su femenino. Podría haber, por ejemplo, pues en hombres que son muy mentales, que les cuesta muchísimo conectar con las emociones. Y una vez más aquí vemos el cómo la sociedad premia más los atributos masculinos. Y en hacer eso también, esto también impacta a los hombres, no les permite conectar con esa parte femenina que tienen, ¿no? Entonces podemos ver, pues eso, hombres que con un exceso de racionalidad, que pueden tender a la reacción, a la proyección, en vez de comprender qué es lo que le ocurre a su pareja, pueden tender a la reacción y sentirse incomodados por ver a alguien expresándose emocionalmente, ¿no? Porque como no son capaces de conectar o les cuesta conectar con sus propias emociones, lo tratan de apartar. Y entonces proyectan en los demás, ¿no? Todo aquello que no les gusta y que, sin embargo, está presente en ellos mismos, esas mismas emociones, pero no son capaces de verlo. Entonces tienden a evadirse, ¿no? Se puede ver también en hombres pues, que parece que son muy racionales, ¿no? Y andan amputados de sus emociones, de su sensibilidad, y eso les daña también. Se puede ver también en hombres que a lo mejor, en vez de utilizar su capacidad natural de liderar, de emprender, de actuar, a lo mejor tienden a la queja, a la exigencia, les cuesta confiar en su propio liderazgo. Se puede observar también cómo se ve afectada esa capacidad de proveer, de dar, como hemos dicho, de proveer tanto seguridad física como emocional. Eso se puede observar, pues a lo mejor en hombres que tienden a reclamar más al otro, ¿no? En vez de ellos dar, de proveer, tienden a ellos a pedir que se les den a ellos. Y se puede observar también en tendencias a ser tacaños, que les cueste compartir. Evidentemente estoy hablando a nivel simbólico, no significa que tengan que dar siempre ellos, ¿eh? Por otra parte, la característica de proteger, la capacidad de crear esas raíces vastas que se sostienen, que dan esa fortaleza para poder contener la incoherencia de la vida, los cambios, el femenino, el caos. Si no está bien regulado, se puede observar falta de seguridad, falta de visión, de dirección. Puede observar a lo mejor en tendencia a aislarse, en culpa. Se puede observar también en el miedo, sentir miedo hacia las mujeres, del caos del femenino, ¿no? Que de hecho está dentro de ellos mismos, porque ellos también tienen esa parte femenina. El miedo a no ser capaz de sostener eso, ¿no? A no ser suficiente, a ser criticado. Evidentemente esto es solo una de las muchísimas combinaciones que podrían darse. Podría ser que tuvieran
el femenino afectado, desregulado, y eso impacta en su masculino, pero normalmente viene al tener el masculino no bien regulado, esto impacta en su femenino y viceversa, y es como uno impacta en el otro. En las mujeres después se observa pues cuando no tienen bien integrado o no son conscientes de su femenina, de su energía femenina, y tienden a actuar más desde el masculino. Como he dicho una vez más, ambos actuamos más desde el masculino por esa presión social, ¿no?, que tiende hacia el premiar el masculino y un poco desprestigiar el femenino. Por otra parte, se puede observar también esa capacidad de crear, de dar vida, de crear belleza, de crear armonía, de expandir. Se podría ver afectada y observarse mujeres pues a lo mejor tienen falta de confianza en sí mismas, que a lo mejor son muy rígidas, muy mentales, les cuesta observar otros puntos de vista, no tienen esa fluidez emocional, esa flexibilidad. Se puede percibir baja autoestima, cierto victimismo o incluso a veces crítica a otras personas, sobre todo a aquellas personas que se atreven a crear lo que ellas no se atreven a hacer por inseguridad, por miedo. Y esto no deja de ser una proyección de sí mismas, ¿no?, de aquello que no reconocen en ellas mismas que está ahí, lo proyectan fuera en forma de rechazo hacia otros. Por otra parte, se puede ver también afectada esa capacidad de conectar con su vulnerabilidad y por lo tanto con su cuerpo, con su intuición, con esa conexión con el todo, con el universo. Y esto impacta pues en su intuición, les cuesta mucho conectar con su intuición, tienden a ser a lo mejor más dependientes de la opinión de otras personas o de la valoración externa. También puede ser que les cueste mucho detectar y reconocer y comprender sus emociones por lo que están pasando, que tiendan a taparlas, anestesiándose a través de excesos de, pues ya sea alcohol, comida, distracciones. Esto le pasa a ambos, no solo a mujeres tengan desregulado su femenino, también les pasa a los hombres, con esa forma de evadirse, ¿no?, de ese miedo, inseguridad de aceptar esa parte femenina, también pues tienden a la evasión, ¿no? Pues a lo mejor saltar una relación a otra, llenar esos huecos con trabajo, desconectarse también de sí mismos, ¿no?, de su cuerpo, de lo que están sintiendo. Esta falta de conexión con el cuerpo de la mujer también se observa en una inseguridad corporal, una sensación de mucha inseguridad en su propio cuerpo, con una necesidad de protegerse y con una desconfianza también de lo masculino, con dificultad para recibir pues ya sea un halago, recibir ayuda. Son personas que tienden a estar mucho desde el masculino, ¿no?, hacerlo todo solas, muy independientes, a veces demasiado, ¿no?, que les cuesta aceptar la ayuda de otras personas y dejarse ayudar. Y también son a veces mujeres que rechazan sentirse vulnerables, ignoran sus necesidades y se exponen a muchísimo trabajo y muchísimas exigencias para llegar donde quieren llegar, pero a costa de su salud mental o de su cuerpo. Después se puede observar también en el otro polo, en el polo opuesto, ¿no?, de pasar a lo mejor a la docilidad, ser demasiado dóciles, sumisas, y eso se observa en la falta de intuición, de conexión con su propio cuerpo, con su visión interna y, como decía antes, con la búsqueda de validación externa, ¿no?, que esto también genera codependencia. Así pues, bueno, con este vídeo lo que es, quería hablar un poco de la importancia de estas dos energías, de ser consciente de que las dos existen y que es importante utilizar ambas, desarrollar la capacidad de movernos entre una y otra, ¿no?, en función de la situación en la que nos encontremos. Si por ejemplo estamos en un momento que en el trabajo se nos requiere actuar de forma inmediata para resolver un problema, no podemos estar a lo mejor sentados conectando con el cuerpo, bueno, con las emociones que nos estamos sintiendo. A lo mejor ahí se necesita realmente actuar y resolver ese problema para poder salir adelante, porque si no el proyecto se cae. Es un ejemplo. O viceversa, a lo mejor si nos encontramos en una situación, una persona que lo está pasando mal y no está entendiendo nuestro punto de vista y parece que está como muy afectado, muy afligido por algo, pues ahí no podemos actuar desde el masculino y decirle, bueno, espabila, levántate y va. A lo mejor desde ahí necesitamos conectar desde el femenino, ¿no?, intentar empatizar con la persona, qué es lo que está afectando, para poder llegar a esa persona desde la emocionalidad, desde la empatía, ver cómo la podemos ayudar, ¿no?, sobre todo comprendiendo el cómo se está
sintiendo en ese momento y reconocer cómo se está sintiendo y sostener eso, ¿no? Para que la propia persona se sienta segura, se sienta que tiene ese espacio para poder expresar cómo se está sintiendo y que tenga el derecho de sentir cómo se está sintiendo, sin juicio. Y simplemente haciendo eso, sosteniendo esa situación, sin dar consejos, sin decir qué tiene que hacer, eso a la persona ya le da seguridad. Es el masculino, ¿no? Sosteniendo también. Sosteniendo desde el masculino, ¿no? Esa capacidad de escuchar. Bueno, espero que os haya servido, que os haya gustado, que os haya inspirado. Y si queréis compartir cualquier experiencia o queréis compartir vuestra opinión, me encantaría leeros. Un abrazo y que tengáis un buen día.